Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a hacer un recorrido espectacular que funciona como diagnóstico de las brillantes exposiciones de la Unidad 1 de Semiótica en Periodismo Deportivo. O sea, vamos a ver cómo unas teorías lingüísticas que a priori sonan súper complejas nos sirven de manera increíble para decodificar ese mundo tan visceral y apasionante que es el deporte. Es que de verdad, es alucinante ver cómo este trabajo logra transformar la pura pasión de la grada en una reflexión teórica muy profunda. Claro, aquí cabe preguntarse una cosa. ¿Qué es lo que vemos realmente cuando miramos fútbol? Cualquiera que preste un poquito de atención se dará cuenta de que un partido es muchísimo más que 22 atletas corriendo detrás de un balón. Es fundamental, casi diría que obligatorio, cuestionarnos esos textos culturales que están ahí, ocultos a simple vista. Están en el césped, en las gradas, en las camisetas, en todas partes. Para entender todo esto a la perfección necesitamos ponernos unas gafas especiales, las de la semiótica. Básicamente es el estudio de los signos, de cómo creamos significado y de cómo podemos analizar el deporte como si fuera un idioma más. Lo maravilloso de aplicar esta lente es que coge esa pasión del día a día de cualquier aficionado y la eleva a una reflexión académica rigurosa, pero absolutamente fascinante. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. Empezaremos con la semiótica en el deporte, pasaremos al mito del dorsal 10, luego al lenguaje de las marcas, exploraremos la identidad clubista y cerraremos con ese paso clave de la pasión a la reflexión. Sección 1. El mito del dorsal 10. Si nos fijamos en este contraste nos daremos cuenta de que es brutal. Por un lado tenemos la pizarra táctica, muy fría, que exige una función estricta para el número 10. Organizar el juego, conectar, estructurar el ataque. Pero por otro lado está el peso monumental que tiene ese dorsal en nuestro imaginario colectivo. El 10 no es solo un número de tela en la espalda, es una idea inquebrantable que representa el talento excepcional, la máxima expectativa y una responsabilidad tremenda. Y aquí es donde las famosas dicotomías del lingüista Ferdinand de Saussure encajan de maravilla. Saussure nos habla de la lengua, como ese código social que compartimos, es decir, antes de que el jugador llegue a rozar siquiera la pelota, la cultura futbolera ya espera que el 10 tenga visión, pausa y creatividad. Pero luego está el habla, que es la manera en que cada jugador histórico, con nombres y apellidos, individualiza ese código en el campo y le da su toque único y personal. Todo esto ilustra de manera brillante lo que llamamos el eje sintagmático. Demuestra que el número 10 en un vacío abstracto no significa absolutamente nada. Su verdadero valor aparece únicamente cuando lo encadenamos con otros elementos. Por ejemplo, si sumamos el dorsal 10 a un jugador icónico como Riccardo Bocchini y le añadimos el estadio de la doble visera, ¡boom! Ahí nace el significado completo de manejar los hilos del equipo. Es el significado creándose en cadena. Si recuperamos esa mítica analogía del ajedrez de Saussure para analizar el tiempo, podemos estudiar el número 10 desde dos perspectivas. Una sincrónica, como si congeláramos el momento actual para observar su enorme prestigio y densidad simbólica. O bien, utilizar una lente diacrónica para rastrear cómo ha evolucionado en la historia y ver cómo, curiosamente, el clásico enganche sufrió casi una extinción táctica entre los años 2000 y 2008. El mito sobrevive intacto, aunque la táctica evolucione. Sección 2. El lenguaje de las marcas. Al observar a estos dos gigantes corporativos frente a frente, nos queda súper claro que nada es por accidente. Ni un logotipo, ni una tipografía. Todo es un signo construido al milímetro. Desde la herencia alemana de Adidas, nacida en 1949, hasta el puro dinamismo y velocidad del logo de Nike. Todo está diseñado estratégicamente para generar identidad, pertenencia y una conexión emocional súper profunda con el público. Es increíble cómo Nike utiliza un lenguaje lingüístico tan específico, breve, directo al grano y súper emocional. Frases mundialmente conocidas como Just Do It no están puestas al azar, están diseñadas quirúrgicamente para inspirar, empujar a la acción y fomentar esa superación personal en cualquiera que practique deporte. El punto clave aquí es entender cómo funciona el paradigma de Saussure aplicado a una gran marca. La identidad de Nike se sostiene enteramente sobre las elecciones estéticas y lingüísticas que toma, frente a las infinitas opciones que descarta. Podrían haber elegido un tono más técnico o colores pastel o gente corriente, pero no, eligen un contraste altísimo, blanco y negro, deportistas de élite y frases motivacionales. Esa elección constante es su paradigma. Y aquí la teoría de Charles Peirce cobra un sentido espectacular. En ciertas campañas vemos cómo figuras de la talla del artista Travis Scott funcionan literalmente como un icono. Crean un vínculo visual, estético y cultural directo con las zapatillas de la marca. Consiguen invocar esa especie de obsesión colectiva que vemos en los lanzamientos de edición limitada, apelando a la semejanza de un estilo de vida que la marca desea proyectar a toda costa.
Sección 3. Identidad y pasión clubista. El alcance de los análisis de esta unidad es simplemente increíble. Coger las complejas teorías de Saussure y Peirce y aplicarlas a identidades tan únicas como las de nuestros clubes demuestra una capacidad sobresaliente. Y es que pasamos por la tradición de Estudiantes de La Plata, la mítica cantera de Argentinos Juniors, el enorme peso popular de Boca, hasta la idiosincrasia de Godoy Cruz, la rica historia de Central Córdoba y ese arraigo tan local de Independiente de Vigán. Pero si nos enfocamos específicamente en el caso de Rosario Central, nos encontramos con el laboratorio semiótico perfecto. Es la prueba de que un club nunca es solo una entidad deportiva, es un signo cultural sumamente complejo que condensa más de 130 años de historia, de afectos, conflictos y prácticas sociales, todo latiendo en un solo ente vivo. Vamos a desglosar esa famosa tipología del signo de Peirce, pasito a pasito, para decodificar verdaderamente el lenguaje visual y material de esta histórica institución rosarina. Empezamos por el icono. El escudo del club funciona como un icono de manual, porque representa a su objeto por semejanza. Reproduce visualmente los colores exactos, las siglas y esa disposición gráfica inconfundible que identifica a la institución. Se parece inequívocamente a aquello que representa. Por otro lado, pensemos en un objeto físico, como una camiseta oficial usada en un partido. Esto sirve perfectamente como un índice. Un índice no opera por semejanza, sino por pura conexión física. Las manchas de césped o el sudor en la tela, por muy mal que huelan, prueban una conexión material directa y absoluta con el evento físico real del juego. Es la huella del partido. Finalmente llegamos al símbolo. Elementos como los colores azul y amarillo, la palabra central o el famosísimo apodo la canalla operan indiscutiblemente como símbolos puros. La relación aquí es 100% arbitraria, se basa en convenciones sociales. Alguien ajeno a la cultura futbolística de la ciudad no entendería por qué esos colores representan a ese equipo en particular. Requiere un aprendizaje cultural previo profundo. Entramos en la recta final con la sección 4, de pasión a reflexión. El mayor logro de estos análisis radica en el viaje en sí mismo. Nos muestra ese paso innegable de simplemente vivir la comunicación, dejándose la garganta en las gradas impulsados por la pasión pura hacia una reflexión semiótica mucho más crítica. Es lograr entender de manera metódica por qué esos colores, esos cánticos y esos escudos tienen un poder tan abrumador sobre las multitudes. Esta cita central lo clava, resumiendo el núcleo de nuestro recorrido de hoy. Es un recordatorio súper potente de que los partidos que observamos cada fin de semana son en realidad textos culturales interesantísimos. Forman un sistema extremadamente complejo que opera con los mismos mecanismos de producción de sentido que el lenguaje verbal, lleno a rebosar de códigos, mitos y esas identidades que compartimos. Y cerramos con una pregunta provocativa para dejarla en el aire. ¿Qué signos semióticos ocultos llevamos puestos, cantamos o vemos cada día los aficionados al deporte? Después de aplicar esta potente lente analítica, resulta prácticamente imposible volver a ver el deporte de la misma manera. El verdadero desafío ahora es mantener esa curiosidad despierta y seguir decodificando los miles de signos y símbolos que se visten, se cantan y se respiran a diario en este fascinante universo.